Muy bien, vamos a empezar con la clase de personal social. ¿Ya? Continuamos con nuestra programación. Hoy tenemos el tema de los presidentes del Perú en personal social. ¿Ya? Y acá pues tenemos algunas imágenes de algunos presidentes, ya de cada época. Miren, antiguamente pues las fotos eran blanco y negro y registrábamos el rostro de los presidentes en este tipo de fotografía. Y en la actualidad, pues de 1990, en la actualidad ya se pueden registrar las fotos a colores, ¿cierto? Y acá son algunos de los presidentes que lideraron nuestra Perú. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la historia tenemos un largo listado de presidentes, tantos algunos que siguieron la línea de la República, que fueron elegidos por el pueblo, como también aparecieron otros presidentes que impusieron su autoridad mediante el uso de las Fuerzas Armadas para poder ponerse y ubicarse en el puesto del presidente del Perú. Se autoproclamaron. ¿Ya? Entonces, vamos a ver hoy acerca de este tema. Tenemos aquí, ¿quién es el presidente de la República del Perú? Actualmente, ¿quién es el presidente? A ver, ¿cuál es el nombre del presidente actual? Martín Vizcacha. Martín Vizcarra. Vizcarra Cornejo. Vizcarra. Muy bien. Tenemos aquí aspectos generales, ¿ya? El periodo, ¿ya? El presidente del Perú ejerce, ¿ya?, su poder como presidente en el lapso de 5 años, ¿ya? Entonces, cada 5 años se elige a un nuevo gobernante del Perú, ¿ya? Entonces, vamos copiando ya este punto principal que son los aspectos generales. Seguimos, siguiente punto, el cambio de mando, ¿ya? Entonces, cada 5 años se elige un nuevo presidente, pero no es que en el momento que lo elegimos, el presidente asume el mando, no, sino que hay que esperar hasta el 28 de julio, ¿cierto? Porque esta fecha es muy importante, el 28 de julio, para que el Congreso de la República pueda juramentar al nuevo presidente. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué día juramenta un nuevo presidente? ¿Tú qué me respondes? El 28. 28 de El julio. 28 de julio. Muy bien, exacto. Por ejemplo, el próximo año vamos a entrar a elecciones, ¿cierto? En abril, más o menos. Entonces, el nuevo presidente que se elija, en abril no va a empezar su periodo, sino ¿cuándo va a juramentar? El 28 de julio de ese año, ¿ya? Continuamos. Ahora, el actual presidente es Martín Vizcarra. Yo, como soy Vizcarra, sugiero un bono a boutigas. Muy bien, hijo. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto del presidente de la República del Perú? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? Pues su concepto es el siguiente. Es el jefe de Estado y gobierno del país. Es el funcionario público de mayor jerarquía del país. El presidente de la República personifica a la nación peruana. Es el que representa a todos los peruanos. Además, es el jefe del Poder Ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas Policiales del Perú. ¿Ya? Llamemos Fuerzas Armadas aquí con esta abreviación. FF.AA y Fuerzas Policiales del Perú sabemos que se abrevia PNP, Policía Nacional del Perú. ¿Cierto? Entonces, además de que el presidente es el líder del país y nos representa, es el jefe de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales del Perú. ¿Ya? Entonces, la máxima, ¿ya? Si nosotros vemos las jerarquías digamos, del ejército del Perú, quien está a la cabeza va a ser el presidente de la República del Perú. Si vemos la jerarquía de la Marina del Perú, quien está a la cabeza va a ser el presidente de la República del Perú. Si vemos la jerarquía, ¿no?, su organigrama de las fuerzas policiales, de los policías de todo el Perú, en la cabeza va a estar el presidente de la República del Perú. Entonces, cada 5 años va a cambiarse,
¿Ya? ¿Qué sucede, ¿no? Cuando, por ejemplo, veíamos la imagen anterior, ¿no? Que les dije que algunos presidentes iban y se autoproclamaban presidentes, ¿no? Entonces, esas etapas, hubieron muchos presidentes que se autoproclamaron presidentes haciendo el uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque era un alto rango, era un coronel, ¿no? El más alto rango, y ellos pues tomaban esta decisión y se autoproclamaban presidentes. Entonces, a lo largo de la historia ha habido, ¿no? Sobre todo en el siglo anterior, en la época de 1900 al 2000, ha habido muchos golpes de Estado, ¿ya? Y que seguramente sus papás, sus mamás, de repente tienen un poco más, ¿no? De vivencia con respecto a esta época, porque ellos vivieron esa época, ¿no? Entonces, luego ya se regresaba a una normalidad en la que la propia población cumplía uso de la democracia y elegía al presidente, ¿no? Entonces, este año, pues seguramente ya van a empezar las propagandas, ¿no? Las campañas electorales. Y van a aparecer el rostro de los candidatos a la presidencia del Perú. Y ya el próximo año, pues aquellos, todos que somos ciudadanos, van a poder elegir Martín, ¿cierto? Luego la Junta Gubernativa, ¿no? La Junta de Gobierno, asume José de la Mar, ¿no? Luego Manuel Salazar Ibaquija, ¿no? Luego el primer presidente ya constitucional, José de la Riva Agüero, y así ya sigue una larga lista de presidentes. Si nos damos cuenta, estos presidentes, ya su periodo de gobierno es desde 1821, ¿ya? Todo este siglo de 1800. Ya acá tenemos, ya al inicio, pues no era cada 5 años, ¿no? Algunos un año, otros duraban 3 años, otros 4 años, ya algunos meses porque eran presidentes de transición. Entonces es por la inconformidad de las personas en ese entonces. Una vez que se establece los 5 años de gobierno, pues ya vamos a empezar a ver una constancia. Entonces, de este siglo, de los años 1800, el último presidente es el de acá, ¿ya? Eduardo López de Romaña, que su periodo de gobierno va a ser de 1899 hasta 1903. Luego ya empezamos el siglo, ya el siguiente siglo, el siglo XX, de los años 1900 en adelante. ¿Ya? Empezamos y acá tenemos pues más presidentes. ¿Ya? Ahora, este siglo, del siglo XX, de los años de 1900, 1915, 1930, ¿ya? Se va a caracterizar por estos golpes de Estado, ¿ya? Por estos presidentes militares, que van a ser militares que van a asumir el gobierno, ¿ya? Como por ejemplo, acá tenemos Óscar R. Benavides, ¿ya? Miguel Sánchez Cerro, ya tenemos aquí también otra vez Miguel Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides. Entonces, en doble oportunidad, ellos van a volver al gobierno del Perú, ¿ya? Y así tenemos otros más, Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Linden, ¿ya? Y entre otros. Entonces, estos presidentes, este listado de presidentes, ¿ya? Va a durar, ¿ya? Y va a acabar aquí, en el último gobierno del año del siglo XX, empezando con Alberto Fujimori, ¿ya? Con Fujimori terminan estos gobiernos del siglo XX. Y con el mismo empiezan los gobiernos de este siglo, el que estamos viviendo, del siglo XXI. Y pues estamos en 2020, ¿no? Entonces, acá vemos los últimos cambios que han habido desde el año 2000 hasta el 2020, ¿no? Son 20 años de este nuevo ciclo en el cual hemos tenido estos presidentes, ¿ya? Desde Valentín Paniagua, que fue un presidente de transición, después de que Alberto Fujimori dejara el gobierno, hasta Martín Vizcarra Cornejo, que no fue elegido por el pueblo, sino que él era el
primer vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, y ante su renuncia, él asume el cargo. ¿Cierto? Recuerden, eso fue ya en el 2018, hace un par de añitos. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿en qué consiste la tarea? Pues la tarea, ya, es la siguiente. Ustedes van a tener que escribir el nombre de 3 presidentes del Perú dentro del periodo de 1821 al 1900. Luego van a elegir otros 3 nombres de presidentes de 1900 entre el 2000, y luego entre el 2000 y el 2020 van a elegir otros 3 nombres. ¿Y qué van a hacer? Pues escriben el nombre y también anotan el periodo de gobierno de estos presidentes. Por eso yo regreso a mi lista y elijo un presidente de 1821 al 1900. Elijo 3, los que yo desee. Y tengo que notar al costadito su año, su periodo de gobierno. Luego elijo 3, ¿ya? De repente puedo elegir estos 3. Ya elegí 3. Ya no necesariamente seguidos, los que tú desees. Y luego elijo 3 desde 1900 al 2000. ¿Ya? Entonces, también elijo 3 de aquí. ¿Ya? Los 3 que tú desees. Y luego elijo otros 3 desde el año 2000 al 2020, ¿ya? De los últimos 20 años. ¿Ya? Entonces, de esa manera, elaboramos un cuadrito con los presidentes del Perú.